Me alegra mucho saludarles en esta noche. Qué maravilloso que podamos compartir de este ciclo, cómo vencer el pecado. Un ciclo de 10 temas. Hoy estaremos con el tema número 4, que estoy seguro va a ser de gran bendición para nuestras vidas. Y no solo para los que estamos asistiendo aquí a la Iglesia Hispana de Fresno, sino también para todos ustedes que nos ven a través de los diferentes medios en cualquier lugar del mundo. Que Dios pueda bendecirnos, manifestarse y que Él pueda permitir que mediante su Espíritu nuestras mentes sean abiertas para comprender su palabra en esta noche. Pero vamos a comenzar con una palabra de oración, ¿les parece? Vamos a pedirle a Dios que Él se manifieste y que Él sea el que pueda bendecirnos en esta hora. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Te pedimos en esta hora que tú te manifiestes en este lugar, que tu poder descienda, que no hable un hombre, que hables tú por medio de tu palabra. Señor, que tú puedas tocar cada mente, cada corazón, que podamos entender lo horrible y repugnante que debe ser para nosotros el pecado, que podamos alejarnos del pecado y vivir vidas que te honren, que te glorifiquen, que podamos, Señor, demostrarte amor en la medida en que nosotros decimos no al pecado, sea cual sea y en el lugar que se presente. Gracias por escucharnos, gracias por atender esta plegaria. Señor, necesitamos tu presencia aquí. Te lo pedimos en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hemos venido tocando cosas muy interesantes durante esta semana. Ya hemos visto 7 claves para vencer el pecado. Hoy vamos a ver la clave número 8, la clave número 9 y la clave número 10. Y solo como método para tratar de hacer esto muy didáctico, hago un repaso cada noche de las claves vistas para tratar de acentuarlas en nuestra mente. ¿Saben ustedes que la repetición es la madre del aprendizaje? Por ejemplo, ¿cómo se aprendió usted las tablas de multiplicar? Repitiendo. ¿Cómo se aprendió usted, por ejemplo, cómo se aprende una canción, por ejemplo? Repitiendo. ¿Cómo se aprende usted o cómo se aprendieron los niños el abecedario? Repitiendo. ¿Saben ustedes que cuando las cosas se repiten una y otra vez, quedan grabadas en la memoria? De paso, miren, algunos de ustedes tienen diferentes tipos de trabajo y lo que hace que usted sea bueno en su trabajo es porque usted repite constantemente esas mismas acciones. Eso es lo que hace que usted se convierta en un especialista. Aún los que tenemos que hablar en público necesitamos hacerlo muchas veces para, por la gracia de Dios, ir mejorando cada vez que lo hacemos. Así que la práctica hace al maestro. Y queremos practicar la obediencia a Dios. Si practicamos la obediencia a Dios, vamos a estar apartados del pecado. Por eso lo importante que conozcamos estas claves. Vamos a repasarlas rápidamente. La primera clave que vimos acerca de cómo vencer el pecado es: conoce lo que es pecado. Si tú conoces que pecado es desobediencia a la voluntad revelada de Dios, entonces tú ya entiendes que cualquier cosa que se oponga a esa voluntad de Dios es pecado. No es solo, como ya lo dijimos en la primera conferencia, la infracción de la ley. Eso es parte, pero la Biblia nos ha presentado ese concepto. La segunda clave es identificar al originador del pecado. No hablamos de conocerlo, sino identificarlo. Cuando usted sabe quién es el que le produce mal, usted trata de evitarlo. Y seguramente, mire, hay un concepto que se denomina sabiduría infantil. Los niños se acercan a las personas que les hacen bien y los tratan bien. Pero cuando usted sabe que alguien está empecinado en destruirlo, empecinado en su muerte eterna, pues usted tiene que rehuirle. Y ese originador del pecado, un querubín en el cielo, llamado Lucifer, también llamado Satanás o dragón o serpiente antigua, como la Biblia lo describe, y entonces va a hacer lo que sea, lo que esté a su alcance para destruirte a ti y para destruirme a mí y para que nos perdamos. Así que identifica quién es el originador del pecado. La tercera clave es: decide en qué bando estar. Recuerden que en el cielo hubo una batalla, Miguel y sus ángeles, Miguel, el nombre que Jesús recibía antes de hacerse hombre, y Satanás y sus ángeles, o el dragón y sus ángeles. Así que uno de ellos fue el bando ganador, Miguel, y Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo. Pero otro es el bando perdedor, pues Satanás y los ángeles. ¿Con quién quieres tú estar? Yo te invito a que decidas estar con Miguel, con Jesús y sus ángeles. Y de paso, son la mayoría.
Porque en el cielo, de cada 3 ángeles que había en el cielo, uno se fue con Satanás. Y las 2/3 partes quedaron con Miguel. Así que gloria al Señor, que los buenos son la mayoría en el universo. Amén. La cuarta clave que vimos es obedece a Dios y desecha otras opiniones. Este mundo está lleno de opiniones y Satanás presenta opiniones para hacer que nos desviemos de la voluntad a Dios, de la sincera devoción a Cristo. Así que debemos ser muy cuidadosos, porque algunas de las cosas que escuchamos, como le pasó a Eva en el huerto del Edén, se puso a escuchar a alguien que no tenía que escuchar y finalmente se dio al pecado y cayó. La número 5, no confíes en tus sentidos. Nuestros sentidos nos pueden engañar. La número 6, confiesa tu pecado, no lo justifiques. En lugar de estar justificando tus acciones malas, lo que tienes que hacer es admitir que te equivocas. Y cuando tú admites que te equivocas, de paso, estás haciendo lo correcto, estás siguiendo lo que Dios dice y también eres una persona que va a ser mejor vista por los que te rodean. El número 7, anoche, conoce las terribles consecuencias del pecado. Y es importante porque cuando tú conoces las consecuencias de algo, entonces evitas hacerlo. Cuando tú sabes que andar a más de 90 millas por hora aquí en la ciudad de Fresno te puede ocasionar problemas serios, entonces tú evitas hacerlo. Así que conocer las consecuencias de algo es muy importante. Vamos a entrar entonces en materia. Y quiero introducir el tema de hoy con una cita bien interesante de la Biblia. Quiero que usen sus Biblias, por favor. Aunque yo estoy leyendo los textos, usen sus Biblias y verifiquen, tomen nota. No crean a lo que cualquier orador dice o habla. Si en algo somos serios nosotros, los predicadores adventistas, es que queremos que cada uno entienda por sí mismo lo que la palabra dice. No creamos simplemente en lo que dice por decir. Si la Biblia lo dice, lo creo. Y allá es donde quiero que cada uno de ustedes vaya. Vamos al libro de Proverbios y desde ahí vamos a partir. Libro de Proverbios, el capítulo 16, el versículo 6. Proverbios 16, 6. Dice el Señor en su palabra. Proverbios 16, 6. Dice Dios: con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo se corrige el pecado? Misericordia y verdad. Eso quiere decir que si alguien se equivoca y quiere cambiar, no debiéramos ser duros con él, sino ser ¿qué? Misericordiosos. Así que con misericordia y verdad, la verdad de Dios, se corrige el pecado. Pero miren, me encanta la siguiente parte. Con el temor de Jehová, los hombres se apartan ¿de qué? Del mal. Esa última parte va a ser la base del estudio de esta noche. Porque los hombres que se mantienen apartados del pecado son hombres y mujeres que deciden hacer lo que precisamente el texto dice: temer a Jehová. Y temer a Jehová no es otra cosa que respetar a Jehová, a Dios, y no es otra cosa que amar a Jehová, amar a Dios. Así que aquellas personas que deciden amar a Dios, no querer ofender a Dios porque lo aman, son las personas que evitan el pecado. Saben, hace algún tiempo visité a un amigo y el amigo me contaba una historia y me decía ese amigo que había vivido una situación bien difícil de tentación en cierta oportunidad. En cierta oportunidad tuvo que quedarse en el mismo apartamento con una mujer que le atraía. Por una circunstancia tuvo que llegar allí. Estaba la mujer, tenían cierta afinidad, él solo quería hospedarse allí para pasar la noche y luego seguir con su viaje, y la mujer le atraía, no estaban los demás miembros de la familia y pasaron las escenas sucias que suelen pasar por la mente. Pero él me dice: ¿sabes, amigo, qué fue lo que me ayudó a no caer en pecado? Que yo dije: yo amo mucho a mi Señor. Él ha hecho mucho por mí en la vida. Yo no puedo ofender a alguien que me trata con tanto cariño. No puedo ofender a alguien que me trata con tanto amor. Yo no puedo simplemente por complacer un gusto, por un momento de placer, fallarle a quien nunca me ha fallado. Amaneció, guardó las cosas en su maleta, se despidió y se fue.
y me dice, solo el amor a Dios me ayudó a salir victorioso. Cuando tú amas a alguien de verdad, tú no quieres hacerle daño a ese alguien. Cuando tú amas a tus hijos, tú no quieres hacer daño a tus hijos. Cuando tú amas a tu esposo, a tu esposa, tú no quieres hacer daño a tu esposo, a tu esposa. Tú quieres hacer todo lo posible para que ellos se sientan felices, amados, queridos. Cuando tú tienes un amigo, tú no quieres hacerle daño a ese amigo. Por eso tú cuidas tus palabras. Es más, generalmente cuando amamos a alguien, todo lo que sale de nuestros labios son palabras que ayudan a los demás a construirse, a edificarse. El amor a Dios, que es lo mismo que el temor a Dios, que es lo mismo que el respeto a Dios, es la mejor vacuna contra el pecado. Y hoy voy a presentar 3 claves. Y para presentar cada clave, voy a presentar una historia de la Biblia. Y en cada historia, ustedes van a encontrar exactamente el concepto que acabo de presentar. Que el amor a Dios fue lo que evitó que esos hombres de Dios cayeran en pecado. ¿Estamos listos para comenzar las claves? ¿Y listos para comenzar las historias? Vamos entonces con la clave número 8. Clave número 8 para vencer el pecado de esta serie. La clave número 8 es: huye del lugar donde está la tentación y el acoso. ¿Cuál es la clave? Huye. Huir implica correr. Y correr implica usar las piernas. Y cuando tú huyes, no eres un cobarde. Si es del pecado, eres una persona sabia. Y saben, hay un hombre que tuvo que hacer eso. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias, rápidamente. Vamos a ir al primer libro de la Biblia, libro de Génesis. Libro de Génesis, el capítulo 39. Y allí encontramos la historia de un hombre que realmente, de un joven de paso, que me impacta. Vamos, Génesis capítulo 39. Y vamos a analizar rápidamente esta historia. Génesis capítulo 39. Muchos de ustedes ya han escuchado hablar de esta historia. Nada más y nada menos que es la historia de José. Y José es allí acosado, seducido por la esposa de Potifar. Déjenme decir algo que veremos en todas las historias. Número 1, este concepto es muy importante, téngalo en cuenta, no lo puede perder. Cuando alguien enfrenta el pecado, está claro que pecado es desobediencia a la voluntad revelada de Dios, eso ya quedó claro. Cuando alguien está frente al pecado, hay 2 cosas que se presentan, o 2 tipos de circunstancias. Número 1, circunstancias que usted no puede controlar. Y si usted no puede controlarlas, quiere decir que ahí están, usted no tiene nada que hacer. Pero número 2, hay circunstancias que usted puede controlar. Siempre, en cualquier situación de tentación o frente al pecado, esos 2 elementos usted los va a ver. Circunstancias que usted no puede controlar y circunstancias que usted puede ¿qué? Controlar. Vamos a ver qué circunstancias tuvo José que no pudo controlar. Y comencemos a mirar el relato. ¿Están listos? Número 1, vamos a ir en Génesis 39, vamos a ir al versículo número 6. Pero, versículo número 6. Quizás es bueno aclarar que José había sido vendido por sus hermanos como esclavo a unos ismaelitas comerciantes. Sus hermanos estaban celosos de él porque él tenía sueños donde él se mostraba como la persona que iba a estar sobre sus hermanos. Y él no tenía la culpa de soñar esas cosas. Él lo único que hizo fue comentarlos, pero sus hermanos se llenaron de rencor, de coraje hacia él. Lo metieron en una fosa, le dijeron a su papá que estaba muerto, su papá Jacob, y lo vendieron a los ismaelitas, y los ismaelitas lo llevaron a Egipto, lo vendieron en Egipto. Era un chico de aproximadamente unos 20 años, y entonces allí Potifar, el comandante de la guardia de Faraón, lo compró. Y tenía una esposa, Potifar. Y este muchacho comenzó a hacer cosas muy bien hechas. Él sabía leer, sabía llevar cuentas, su padre lo había enseñado, era muy hábil, muy inteligente. Y aquí va la primera circunstancia fuera del control de José. Versículo 6, versículo 6.
Dice el versículo 39, espero que estén todos conmigo, Génesis capítulo 39. Y entonces dice la palabra de Dios, él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Potifar le entregó todo a José. Pero miren lo siguiente. José era de hermoso semblante y de bella ¿qué? ¿Qué culpa tenía José de ser bello? Así como algunos de ustedes, ¿qué culpa tienen de ser tan bellos ustedes? Y ustedes, queridas damas, ¿qué culpa tienen de ser tan bellas? José no tenía la culpa. Nació bello. Y cuando alguien es bello, ¿llama qué? La atención. Y ustedes se dan cuenta que todo el tiempo sucede esto. Las personas bellas llaman la atención. Pues José era bello. Seguramente al mismo Potifar, cuando estaba comprando los esclavos, José le llamó la atención. Y dijo, oye, este muchacho, 20 años, no importa, voy a pagar bien por él. Qué bueno tener un esclavo simpático que le ayude a uno, bello, ¿no? Algunos quizás somos calvos y feos como yo, pero otros Dios los dotó con muchas cosas bellas y con un semblante hermoso. Así que ahí está José, bello, no pudo controlar eso. Segunda cosa, segunda circunstancia que José no podía controlar. Versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Qué pasó con la mujer de Potifar? ¿Puso los ojos en quién? Recuerden que la gente bella atrae. Así que José tampoco podía controlar eso. José no podía controlar que la mujer gustara de él. Un hombre bello, 20 años, trabajador, eficiente en todo. Todo le había puesto a las manos. Así que bello, inteligente, trabajador. ¿Qué mujer no ¿A qué mujer no le llama la atención un hombre así? Joven. Y la mujer de Potifar dijo, pues este va a ser para mí. Y eso no lo podía controlar José. Una circunstancia que él no podía controlar. Y entonces sigue diciendo el versículo, y le dijo, duerme conmigo. ¿Qué le dijo la mujer? Ay, 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 tenía malas intenciones esta mujer. No podía controlar eso. Había una tercera circunstancia que José no podía controlar. Versículo 10 de Génesis 39. Y dice el verso 10, hablaba ella a José cada día. ¿Cada cuánto hablaba José? Pero él no ¿qué? No la escuchaba. ¿Y qué era lo que ella le decía cada día? Duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. Oye, hay un dicho en mi país que dice, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Pero qué situación tan difícil, muy complicado. Era acoso sexual. Si hubiera vivido en Estados Unidos, José la demanda y de paso se echa un dinerito al bolsillo. Pero en esa época no había eso. Así que él tenía que simplemente actuar de acuerdo a lo que existía. Imagínense, un joven de 20 años, a los 20 años las hormonas están alborotadas. No era casado, pero este joven, aunque no podía controlar esas circunstancias, amaba a Dios. Y ahí está la diferencia. Entonces miren, era hermoso, no podía controlarlo. Era pretendido por la esposa de Potifar, no podía controlarlo. Era acosado, tampoco podía controlarlo porque él no le podía callar la boca a ella. Eso va a suceder siempre que hay pecado. Pero ahora, habían cosas que José sí podía controlar. Número 1, José habló clarito desde el principio. Habló. Vamos al versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. En el 7, ella le dice, duerme conmigo. Versículo 8, pero él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? ¿Qué controlaba José? José controlaba aquí su voz, su lengua,
sus pensamientos. Y Josué le dijo a esa mujer, mire, usted está muy equivocada conmigo. Primero, yo tengo una responsabilidad muy seria con mi patrón, con mi amo. En segundo lugar, quiero decirle que me ha reservado que la cuide a usted. Y quiero decirle que yo amo a Dios y no quiero fallarle a mi Dios. ¿Cómo voy a hacer ese gran mal? ¿Cómo voy a pecar contra Dios? ¿Cómo voy a desobedecer a la orden de Dios? Uno tiene que poner las cosas claras cuando tiene que estar frente al pecado. Los hijos de Dios y los que guardamos los mandamientos, el cuarto mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Estoy citando Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, pero el séptimo día es de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu buey, ni el extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y descansó el séptimo día y lo declaró santo y lo santificó. Así que el Señor dice, el sábado es de Dios. Cuando tú vas a presentarte un trabajo, tienes que hacer lo que hizo José. Tú tienes que hablar, dan tus pensamientos, pon las cosas claras desde el principio. No esperes tener el trabajo y entonces dice, y después miro a ver qué hago. No, desde el principio ponga las cosas claras. Porque si usted ama a Dios, usted tiene que hacer lo correcto siempre. Usted no puede ponerse a jugar con el pecado. Usted se imagina a José diciendo, pues bueno, mira, está bien, no me acuesto contigo, pero charlemos de vez en cuando y conversemos. No. La circunstancia que estaba bajo el control de él tomó control de sus circunstancias. Miren, José estaba decidido a no escuchar las insinuaciones de esa mujer. Él estaba decidido a no pecar y a no escuchar. Cuando a ti te están haciendo insinuaciones pecaminosas, no escuches. Cuando te están enviando mensajitos de texto comprometedores, olvídate, cancela a esa persona. Yo he tenido que decir a algunas personas en el Facebook que lamento eso, pero he tenido que decirles que no quiero hablar más con ellas. Mire, yo soy calvo y feo, pero no falta la que algo le vea a este pobre. Algo. Y una vez en la oficina estaba atendiendo a una dama muy simpática, muy bonita, pero yo amo profundamente a mi esposa. Y entonces ella me toma de la mano y comienza a sobarme la mano y yo dije, esa sobada de mano no es un saludo. Y tuve que decirle, mire, lo siento, yo no puedo seguirla atendiendo. Me paré de la oficina, llamé a un anciano y le dije, por favor, atiende a esa dama, yo no puedo atenderla. Salí corriendo. Tengamos cuidado porque uno no puede estar escuchando insinuaciones. Y ustedes miren en el versículo 10, que eso fue precisamente lo que hizo él. Ella hablaba a José cada día, pero él no la escuchaba. Eso estaba bajo el control de él. Lo que está bajo tu control, tienes que manejarlo. Ahora, José estaba solo en el peor momento de la tentación. No en el peor momento de la tentación, sino en el momento en que la situación era fácil para que él pudiese caer. Se encontraba solo. Pero él no creyó que ella estuviera por ahí. La palabra de Dios muestra que él estaba solo haciendo sus quehaceres. Versículo 11. Pero aconteció un día cuando entró en la casa a hacer su oficio que no había nadie de los de la casa allí. ¿No había qué? Él entró a atender lo que tenía que atender. Era una situación que él podía controlar porque si había gente o no había gente, él podía decidir salir o no, pero él no pensó que había nadie ahí y parece que la mujer estaba medio escondida. Y por eso él manejó la situación. Cuando él vio que ella estaba ahí y nuevamente ella quiere acosarlo, él decide irse. Tú tienes que tener control sobre la situación. Mire, él estaba solo, no solo en ese momento en la casa. Él era el único israelita, el único que temía a Dios en una nación pagana. Era el único que no adoraba a dioses falsos. Estaba solo, completamente solo. Estaba solo en sus creencias. Estaba solo sin su familia, estaba solo sin su padre que le había enseñado tantas cosas. De paso, su padre creía que estaba muerto. Estaba completamente solo, pero aunque tú estés solo y la tentación esté frente a ti, tú puedes decir no.
porque tú puedes tener control sobre eso. Los momentos de soledad son los más propicios para ser tentados. Porque cuando tú estás solo, puedes ver lo que quieres y nadie da cuenta. Cuando tú estás solo, puedes escuchar lo que quieres y nadie se da cuenta. Cuando tú estás solo, puedes tomar lo que quieres y nadie se da cuenta. Cuando tú estás solo, puedes comer lo que quieres y nadie se da cuenta. La soledad, hay que cuidar la soledad, porque en la soledad es donde el diablo aprovecha, nos toma como presa. Pero esa soledad estuvo bajo el control de José. Y José no permitió que la soledad fuera la oportunidad del enemigo para poder llevarlo a cometer pecado. Está claro el punto, ¿verdad? Tú tienes control sobre tu soledad. Y él salió victorioso. Y finalmente Josué huyó. Versículo 12. Vayan conmigo al versículo 12, 39:12. Dice el Señor en su palabra: entonces ella lo asió por la ropa, lo agarró, le echó mano, lo asió por la ropa y le dijo: duerme conmigo. Yo me imagino las palabras y el tonito de voz que habrá usado. Bueno, no soy mujer, por eso no puedo ejemplificarlo aquí, pero me imagino. Pero él, dejando su ropa en manos de ella, imagínate, cualquier hombre se vería halagado, y especialmente los jóvenes. ¿Saben por qué los jóvenes caen rápidamente en pecados sexuales? Hay una estadística de que la mayoría de los varones, hombres, caen en pecados sexuales siempre con mujeres mayores, la gran mayoría de varones hombres. Y la razón se debe a que esas mujeres mayores los halagan. Y cuando tú te sientes halagado, caes redondito. De paso, queridas esposas, si usted quiere tener a su esposo comiendo de su mano, haláguelo todo el tiempo, elógielo y él va a estar ahí pegadito. Porque ¿saben cómo las otras mujeres, saben cómo comienza un adulterio? Porque las otras mujeres comienzan diciendo cosas como: ay, tu esposa es muy afortunada. Ay, de tener un hombre como tú. Es que tú eres un tremendo trabajador. Y el hombre dice: ve, y esa mujer que tengo en la casa que no me dice nada, y esta que me dice cosas tan bonitas, ¿verdad? ¿Sí? ¿En serio? Gracias por lo que me dices. Pero si la esposa lo halaga todo el tiempo, está previniendo un adulterio. Está claro el punto, ¿verdad? Y aquí está lo que tenía bajo el control. Lo asió de la ropa. ¿Y qué siguió pasando así? Y entonces sigue diciendo el versículo 12. Pero él, dejando su ropa en las manos de ellas, huyó y salió. Patitas, ¿pa' qué te tengo? Para correr. Huyó, salió. No te quedes a jugar con el pecado. No te quedes a merodear con el pecado. ¿Quedó claro el punto? Lo que José no tenía bajo control, no puede hacer nada. Pero lo que José tiene bajo control, hay que hacerlo. Dios te va a ayudar. Ustedes saben que después de eso José fue a la cárcel. Pero Dios lo llevó a la cárcel con un propósito, porque de la cárcel llegó a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto, a ser el gobernador supremo de Egipto. Así que no te preocupes de las consecuencias, Dios tiene un plan. Vamos ahora a mirar la siguiente clave. Queda claro, la clave número 8 es: huye del lugar donde está la tentación y el acoso. Huye. La clave número 9, vamos. Decide no contaminarte con lo pecaminoso. ¿Cuál es la clave número 9? ¿Cuál es? Decide, repitan conmigo, decide no contaminarte con lo pecaminoso. Y quiero ilustrar esta clave hablando de un profeta. Vayan a Daniel el capítulo 1. Daniel el capítulo 1. Dice el Señor en su santa palabra. Daniel 1. Daniel 1. Dice el Señor. De paso, quiero decirles, solo para ilustrar, para entrar en contexto, el pueblo de Israel, bueno, en este caso la nación de Judá,
había sido invadida por los babilonios. Jerusalén era la capital de Judá. Los babilonios vinieron, sitiaron la ciudad, robaron, saquearon el templo, robaron todas las cosas, pero el rey de Babilonia había dado órdenes de que se llevaran a lo mejor de los jóvenes más bellos, los jóvenes más educados, para prepararlos y formarlos para que esos jóvenes ayudaran en el gobierno de Babilonia. Entonces era la manera como los babilonios hacían, y de esa manera se llevaron cautivo a un grupo de personas de Judá y de Jerusalén, y entre ellos estaba un jovencito llamado Daniel, que tenía sus amigos también. Y entonces Daniel es llevado cautivo a Babilonia. Versículo 3 y versículo 4 del capítulo 1. Dice el Señor en su palabra. Dice el Señor. Leemos entonces. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el 2. El Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Los utensilios que servían al Dios verdadero los puso en su Dios pagano. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajera de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, instruidos en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñara las letras y la lengua de los caldeos. Ahí está claro, Daniel es llevado prisionero, Daniel es llevado ahora a este lugar, pero habían circunstancias que Daniel no podía manejar. Por ejemplo, el que él fuera cautivo, esa es una circunstancia que no estaba bajo su control. El que él fuera del linaje de los príncipes de Israel, ¿qué culpa tenía él de haber nacido de los príncipes de Israel? Tampoco, no tenía control. Que Daniel era bien parecido, porque la Biblia dice, vayan conmigo, versículo 6, vayan conmigo. Daniel 1:6. Y dice el Señor, entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y ya habíamos visto anteriormente que el rey pidió que los que trajeran fueran muchachos bien parecidos. ¿Qué culpa tenía de ser bello también? Tampoco. Así, otra cosa que no podía controlar Daniel era que Daniel debía comer de la comida del rey. Mucha atención, versículo 5. Y les señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los educara durante 3 años, para que al fin de ellos se presentaran delante del rey. ¿Qué le habían impuesto a Daniel y a sus amigos? ¿Que debían qué? Comer la comida del rey. Así que hasta aquí era cautivo, no podía hacer absolutamente nada. Era del linaje de los príncipes de Israel, tampoco, no tiene la culpa. Era bello, menos culpa todavía. Y además de eso, le estaban imponiendo que él debía comer de la comida del rey. ¡Wow! ¿Qué hacer cuando tú te enfrentas frente a una situación pecaminosa? De paso, quiero decirles que los israelitas no comían de la comida del rey por varias razones. Número 1, porque casi todas las naciones paganas comían alimentos inmundos. Si usted no tiene claro cuáles son los alimentos inmundos, quiero compartir 2 citas de la Biblia con usted. Una es Génesis 7:2. En Génesis 7:2, Dios le dice a Noé, de los animales que van a entrar al arca, que entren 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos. Noé tenía bien claro en su mente cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales inmundos. Pero la Biblia más adelante aclara cuáles son esos animales. Usted solamente vaya a Levítico, el capítulo 11, y va a encontrar con claridad cuáles eran los animales limpios y los animales no limpios. Una de las cosas que comían los babilonios era cerdo, por ejemplo. Y la Biblia dice que el cerdo no se debe comer. Recuerden, cuando tú violas... Algunos me han preguntado, ¿es pecado comer cerdo, sí o no? Pecado es la violación a la voluntad revelada de Dios en su palabra. O sea que comer cerdo, ¿qué sería? Ok, ya está claro. Solo quería reafirmar el concepto. Pero ellos comían cerdo y otros animales. Quizás ustedes han tenido que ir a un supermercado chino. Allá en Queens hay un supermercado chino muy grande. Hemos entrado con mi esposa a comprar alguna vez allí, pero lo curioso es que tú vas a ver varios acuarios, y en los acuarios ves anguilas. La gente va y dice, quiero esa anguila para mi casa. Cangrejos, tortugas y muchas otras cosas. Y entonces la gente selecciona de ahí lo que quiere para comer. Pero la Biblia dice que ninguno de esos animales
son para comer. Pero bueno, no tengo tiempo de hablar de ese tema ahora. Solo quiero decirles que era una de las razones por las que no comían los israelitas comida de naciones paganas. Una segunda razón era porque esos animales no eran sacrificados. Los animales que se podían comer no eran sacrificados de acuerdo a las leyes levíticas. Y la ley levítica decía que las carnes de esos animales no podían contener sangre. Por ejemplo, yo sé que a muchos americanos aquí les gusta la carne con sangrecita. Pero desde la perspectiva bíblica, quien desea comer carne no puede comer carne con sangre, porque la Biblia establece que no debe ser así. Y si ustedes quieren la cita, porque no voy a entrar mucho en detalle en eso, pero con gusto les puedo dar la cita. Ustedes pueden encontrar eso en Levítico 17:14. Pero hay una razón más. Algunas porciones de los animales que se ofrecían en el palacio real o se le daban al rey eran ofrecidos a ídolos paganos. Y entonces una de las cosas que la Biblia recomienda es que no se compren carnes ofrecidas a ídolos. Y entonces ofrecían la porción a un ídolo pagano y luego la ofrecían al rey. Eso también está registrado, si quieren el texto, Hechos capítulo 15, versículo 29. Ahora, el consumo de algunos alimentos y bebidas que tenía esta gente iban en contra de la salud, perjudicaban la salud. ¿Ustedes creen que hay bebidas que hoy perjudican la salud? ¿Sí o no? ¿Creen que el tequila perjudica la salud o ayuda? Ayuda a matar los parásitos, ¿verdad? No, ¿cuál cuento? Olvídate. El tequila y muchas otras cosas lo que hace es perjudicar la salud. Afecta a todos los órganos del cuerpo. Y por eso, si hay algo, un error que cometió este país hace mucho tiempo, fue haber legalizado el alcohol. ¿Saben ustedes que el alcohol es considerado en los Estados Unidos una droga legal? En la década de los 20 y los 30 hubo un hombre que se hizo famosísimo precisamente por traficar con licor, Al Capone. Sucede en Chicago. Y la razón, porque él traía licores de Europa y de otros lugares y lo distribuía clandestinamente. Y ese fue su gran emporio, el mafioso más grande de esa década. Muchos asesinatos. Y entonces el gobierno americano se cansó de pelear contra el licor y lo legalizó. Y desde el momento en que legalizó el licor ha causado más muertes que todas las muertes de todas las guerras de la historia juntas. El licor ha destruido más hogares que nada más, ninguna otra cosa en la historia del mundo. Lo peor que pudo haber sido es legalizar la droga, ¿no? Y qué tristeza que ahora legalizaron la marihuana y algunos quieren legalizar la cocaína. Y estamos en un conflicto ahora terrible. Pero cuando tú haces eso también está yendo en contra de la voluntad del Señor. Así que por eso no comían de esas cosas. Por estas razones ellos prefirieron mantenerse, no tocar lo inmundo. La Biblia dice que esas cosas son pecaminosas, que son inmundas. Y entonces, pues Daniel, que tenía esa circunstancia en contra, decide manejar lo que tiene bajo su control. Primera cosa que tenía Daniel bajo su control. Número 1, lo mismo que hizo José, poner las cosas claras de una vez. Hablar. Y eso fue lo que hizo Daniel. Habló. Vayan conmigo, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Me encanta este versículo, extraordinario. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Qué propuso Daniel? No contaminarse. Tomó la decisión. Yo no me voy a contaminar con esa comida. Ni con el vino que él bebía. Por tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. La primera cosa que hizo Daniel, que estaba bajo su control, era poner las cosas claras desde el principio, hablar. Mira, queridos hermanos, cuando tú tienes que enfrentar una situación de pecado, cuando alguien quiere decirte, mira, vamos a hacer este negocio, pero le vamos a cobrar un poquitico más y lo que queda nos lo repartimos entre los dos, tenga cuidado. Cuando usted se va a prestar para el soborno, usted tiene que hablar claro y usted tiene que decir, lo siento, pero mis principios me impiden hacer eso. Yo no sé en sus países, pero en mis países, en mi país antes, Colombia, cuando alguien cometió una infracción de tráfico, la gente venía al policía y le sacaba un billetico por la ventana. Ahora a todos los policías les pusieron una cámara de televisión en su traje.
y los están controlando. Y si un policía recibe, puede perder su trabajo. Pero si alguien le da a un policía, tiene días de cárcel. Puede pagar hasta 4 años de cárcel. Entonces, esas leyes están impidiendo, ahora se ha regulado un poco eso. Pero, recuerdo en cierta oportunidad que un policía me detuvo, yo cometí una infracción. Y me detuvo y me dijo, señor, usted acaba de cometer una infracción. Sí, señor, lo siento, perdóneme. Fue mi culpa, lo acepto, discúlpeme. Pero podemos arreglar. Bueno, dígame, ¿qué podemos hacer, señor? No, pues eso depende de usted. Señor, dígame, ¿qué podemos hacer? Pues, señor, usted puede colaborarme con algo. Y yo tuve que decirle, quiero decirle que yo soy un cristiano, soy pastor de la iglesia adventista. Y no comparto eso. Pero hay algo que me gustaría regalarle a usted. Tengo una Biblia nueva aquí. Si usted me la recibe, es lo único que yo podría darle. Y me dijo, no señor, no me interesa su Biblia. Le voy a poner el comparendo, la multa. Le dije, no hay ningún problema, señor. Usted, quiero decirle que yo fui el que cometí la culpa y no hay problema. Yo merezco pagar la multa. Y pagué la multa. ¿Cuál es el problema? Pero en 4 oportunidades más me pasó lo mismo. Y los policías me perdonaron la multa. Pero en ningún momento les di un centavo. Porque yo no voy a ir en contra de lo que la palabra de Dios dice. No voy a ensuciar mis manos sobornando a otro. Y aquí está claro que lo que está bajo el control, tú tienes que hacerlo, tú tienes que hablar. Ahora, Daniel, aquí está el otro aspecto que Daniel pudo controlar. Versículo 9, vayan conmigo al versículo 9, 1:9. Puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel era fiel a Dios. Esa fidelidad la podía controlar con Dios. Y cuando tú eres fiel a Dios, Dios hace que tú halles gracia delante de los demás. ¿Estás entendiendo? Así que como Daniel era fiel, Dios hizo que hallara gracia. Y el jefe de los eunucos accedió al pedido de Daniel. La tercera cosa que hizo Daniel está allí en el versículo 12 y 13. Versículos 12 y 13. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos durante 10 días. Que nos des legumbres para comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la porción de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Versículo 14, consistió pues con ellos en esto y probó con ellos durante 10 días. Lo otro es que cuando alguien estamos frente al pecado y hay la manera de que tú propongas hacer lo correcto, propone hacer lo correcto. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Hizo propuestas. Daniel le planteó opciones para hacer las cosas como Dios dice. Y cuando a ti te dicen, mira, es que necesito que ese trabajo me lo hagas, es en 1 hora, pero tiene que ser en sábado, tú le dices, mire, yo le planteo lo siguiente, no se lo puedo hacer en sábado, porque el sábado es el día del Señor, yo voy a la iglesia, no trabajo de puesta de sol a puesta de sol, de puesta del sol del viernes a puesta del sol del sábado, pero yo le prometo que 1 hora después de la puesta del sol del sábado estoy allá y yo le reparo lo que usted necesite. Oh, estoy haciendo propuestas. Y entonces la gente generalmente accede cuando nosotros podemos hablar de la mejor manera. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad estudiando ingeniería mecánica, antes de estudiar teología, me pusieron clases para el día viernes en la noche. Y yo tuve que hablar con mi profesor. Le dije, profesor, lo siento, quiero decirle que no puedo venir a su clase porque yo soy adventista del 7º día, guardo el sábado que es el día del Señor, pero ¿usted no tiene otro grupo en el cual usted pueda dictarme la misma clase en otro momento? Y el profesor dijo, claro, puede venir los lunes a las 3 de la tarde. Perfecto, profesor, ahí voy a estar. Hay que hablar y presentar propuestas. Eso está bajo mi control. Lo que no está bajo tu control, tú no puedes hacer nada, pero lo que está bajo tu control lo puedes hacer. ¿Qué cosas entonces, en resumen, hizo Daniel? Pues Daniel dejó las cosas claras desde un principio. Daniel era fiel a Dios y eso le permitió hallar gracia delante del jefe de los eunucos. Daniel hizo propuestas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Creen ustedes que entonces estas claves son importantes para vencer el pecado? ¿Sí o no?
Desde luego, gloria al Señor. Y vamos ahora con la última clave de la noche y también vamos a ilustrarla con una historia. La clave número 10 de este ciclo, clave para vencer. Mira, rodéate de amigos fieles. Busca amigos fieles. Eso es fundamental. Porque si todos tus amigos te van a llevar al pecado, pues ahora, no hay problema que tú tengas amigos y conocidos que estén en pecado para traerlos a los caminos de Dios, pero tú necesitas rodearte de gente que sea un soporte para ti, de gente que sea una ayuda para ti. Por eso yo le recomiendo a las señoritas y los jovencitos que están pensando en tener novio o novia, búscate a alguien cristiano, búscate a alguien que piense como tú, porque generalmente el novio no cristiano tiende a sacar de la fe al cristiano. Por eso yo te sugiero en el nombre del Señor que siga el consejo. Mucha atención. Y vamos a mirar el mismo libro de Daniel. Vamos a ir ahora al capítulo 3. Vayan conmigo. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 muestra la historia de tres jóvenes que si no obedecían la orden del rey serían echados al horno de fuego. Y esos tres jóvenes, amigos de Daniel, se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. Circunstancias fuera de control de Sadrach, Mesach y Abednego. Quiero que miremos rápidamente desde el versículo 1 en adelante del capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, 30 metros, y la anchura de 6 codos, 3 metros. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los magistrados, los capitanes, todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio y la zampolla y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua ¿de qué? De oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Tremendo. Rey pagano, dioses paganos. Claro, esta historia viene de Daniel 2. Él tuvo un sueño de una estatua. No voy a hablar ahora de la profecía de Daniel 2, el tiempo no me permite. Pero ahora él dijo, no. Dios le había revelado que él era la cabeza de oro que representaba a Babilonia, la cabeza de la estatua de la imagen de Daniel 2. Pero él dijo, no, yo quiero que toda la estatua sea en oro. Y como la soñó, mandó a hacer la estatua. Y ahora todo el mundo tiene que adorarla. Habían cosas que los jóvenes no podían manejar, circunstancias que no estaban bajo su control. Sadrach, Mesach y Abednego, por ejemplo, eran cautivos en Babilonia y estaban obligados a trabajar para el imperio. Eso no estaba bajo su control. Sadrach, Mesach y Abednego debían participar en la ceremonia de dedicación de la estatua de oro. ¿Por qué debían participar? Porque estaban llamados todos los líderes, los gobernadores, y ellos trabajaban en el imperio, ocupaban posiciones. No podían dejar de asistir a esa reunión que el rey citaba. Sadrach, Mesach y Abednego fueron denunciados ante el rey por no adorar la estatua. Tampoco uno puede controlar la boca de los demás, los que lo denuncian. Miren el versículo 12. Versículo 12. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos nombres, oh rey, no te han respetado. No adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Si alguien te acusa a ti, ¿tú qué puedes hacer? Tú no puedes controlar la boca de otros. ¿Eso no está bajo qué? Bajo tu control. Déjenme decir algo rapidito. ¿Saben que el problema de los celos, a veces algunas parejas no entienden? El tema de los celos y la celotipia es porque le ponemos problema al esposo por cosas que están fuera de su control, o a la esposa por cosas que están fuera de su control. La belleza no se pierde cuando usted se casa. Y si algún hombre la mira a usted y usted no lo miró, pero el hombre la miró y el esposo se dio cuenta, le dice, ¿y ese tipo qué hace mirándote? Ella no tiene la culpa.
Usted no puede controlar que el otro hombre le esté mirando. O si alguien mira al esposo después de un tiempo y entonces ella le dice, ¿y esa mujer que hace mirándote? Él no tiene la culpa de que otra mujer lo esté mirando. Lo mismo sucede en los celos. Tú puedes, lo que tú no puedes controlar, no puedes pelear contra eso. Lo que tú puedes controlar es lo que puedes manejar. Y Sadrach, Mesach y Abednego no tenían control de estas cosas. Es más, el rey los condenó y tampoco tenían control de eso. Miren lo que dice el versículo 19 y 20. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. ¿Ellos podían controlar la orden del rey? Tampoco, no estaba bajo su control. Pero escuchen, ¿qué estaba bajo el control de ellos? ¿Qué podían ellos controlar para poder vencer ese pecado donde los querían obligar a pecar, a desobedecer a Dios? Aquí está. Sadrach, Mesach y Abednego dejaron las cosas en claro desde un principio. Todos los 3 casos que hemos visto hoy hablaron y dejaron las cosas en claro. Versículo 18. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Te imaginas cuando nos persigan por nuestra fe? Tú tienes que pararte y hablar y decir, no, no lo vamos a hacer. No vamos a desobedecer a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego prefirieron morir antes de desobedecer a Dios. ¿Y por qué prefirieron morir? Porque amaban a Dios. ¿Por qué Daniel no se contaminó con la comida del rey? Porque amaba a Dios. ¿Por qué José no se acostó con la esposa de Potifar? Porque amaba a Dios. En lugar de enseñarles a los hijos prohibiciones, no hagas esto, quédate aquí, enseñemos a nuestros hijos que amen a Dios. Los padres nos estamos equivocando al formar a los hijos. Por eso los hijos crecen en la iglesia y cuando son adolescentes, adultos, se van. Porque les enseñamos fue prohibiciones, en lugar de enseñarles a amar a Dios. La mejor vacuna contra el pecado es el amor a Dios. Porque Él nos da todo, la vida, la salud, la familia, las bendiciones espirituales, físicas, materiales, mentales, todo nos lo da Él. ¿Qué seríamos sin Dios? Separados de Él nada podemos hacer. Y algo tenía bien claro Sadrach, Mesach y Abednego, que Dios era su Señor, que Dios los había protegido después del cautiverio babilónico, que Dios los estaba acompañando, que Dios no los dejaría, no importa si había que morir. Miren, lo mejor que le puede a usted pasar, lo mejor por ser fiel a Dios es que lo maten. Es lo mejor. ¿Saben por qué? Porque si a usted lo matan siendo fiel a Dios, número 1, ya no lucha más contra el pecado. Se acabó la lucha. Número 2, ya no lucha más contra la tentación. Ya no hay tentación. Pero número 3, el que crea en Cristo, dice Juan 11:25, aunque esté muerto, no importa si morimos por obedecer a Dios, porque lo próximo que veremos es a Cristo viniendo en gloria en las nubes, llevándonos, resucitándonos para ir a vivir con Él por la eternidad. Lo mejor que nos puede pasar al ser fieles a Dios es que nos maten. Si yo muero de esa manera, moriré feliz, porque lo que me espera es la corona de la vida eterna. Ahora entiendo yo al apóstol Pablo cuando dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ¿qué? Claro que es ganancia el morir. Y para el cristiano fiel, la muerte incluso llega a ser deseable, porque el cristiano fiel sabe que después de la muerte, lo que viene es la vida eterna. Por eso el cristiano fiel no le tiene miedo ni a la enfermedad ni a morir, porque vive una vida que honra y glorifica al Señor.
Y aquí está la última parte de lo que quiero decirles esta noche. Sadrac, Mesach y Abednego se mantuvieron unidos porque eran amigos. Yo me los imagino en las conversaciones de ellos. Oye, mira lo que va a hacer este rey, que tenemos, que si no adoramos nos va a echar al horno de fuego. Y me imagino uno de ellos diciendo, pues que nos eche. Y el otro, sí, ¿verdad? Que nos eche. Quizás uno de los tres estaba medio desanimado, pero al ver a los otros dos fervorosos, se animó. El estar rodeados con amigos espirituales es una cosa extraordinaria. Lo mejor que usted puede hacer es consiga amigos espirituales. Busque de amigos a los más espirituales de la iglesia, no a los más espirituales. Porque esa es la gente que le va a ayudar, dice la palabra del Señor. Proverbios 17:17. Proverbios 17:17. Dice el Señor en su palabra. Dice Dios, qué lindo habla el Señor. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de ¿qué? De angustia. Los amigos espirituales son una cosa extraordinaria. Qué maravilloso que podamos disfrutar de ellos. ¿Saben? Gracias a Dios por estas historias fascinantes. ¿Cómo les han parecido estas historias? Ahora quiero decirles algo. Hoy no hemos visto cómo enfrentar la tentación, porque nada de lo que ellos vivieron fue tentación. ¿La mujer de Potifar era tentación para José? No. ¿Por qué no era tentación para José? Porque amaba a Dios. ¿La comida del rey era tentación para Daniel? ¿Por qué no era tentación para Daniel? Porque amaba a Dios. ¿La adoración a un ídolo era tentación para Sadrac, Mesach y Abednego? ¿Por qué no era tentación para ellos? Porque amaban a Dios. Lo que hemos visto hoy no es cómo vencer la tentación. Hay un sermón que voy a presentar esta semana donde voy a hablar de eso. Lo que hemos visto hoy es cómo enfrentar la presión y cómo mantenernos fieles a Dios y no desobedecer en medio de circunstancias adversas. Dios siempre estará allí en medio de las dificultades para ayudarnos. Dios quiere darnos el triunfo. Dios quiere llevarnos de victoria en victoria desde ahora y por la eternidad. Y por eso estas tres claves no pueden olvidarse. Número uno, nosotros debemos huir del lugar donde está la tentación y el acoso. Número dos, decide, toma la decisión. No me voy a contaminar con el pecado. Nada hay más fuerte que una decisión por Dios. Y número tres, busca amigos fieles a Dios. Ellos te ayudarán. Y cuando tú amas a Dios y pones en práctica esto, vivirás feliz por la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, Dios te acompañe.